Buenos días amigos que visitan mi canal, Cristianismo Independiente. Hoy vamos a tocar una de las doctrinas que más daño me causó en mi época como testigo de Jehová. Es una de las prácticas más dañinas, nefastas y caóticas que practican no solo los testigos de Jehová sino también otras religiones que se usan para imponer terror, miedo y control, lo cual se opone al auténtico mensaje del Evangelio de amor, fe y esperanza. El título de este video es El pecado de propagar miedo, alarmismo y paniquismo, parte 1. Este análisis va a requerir que haga varios vídeos ya que están envueltos muchísimos pecados, transgresiones y hasta incluso envueltos factores legales y atentados contra la salud de los que se exponen a estas enseñanzas. Para eso vayamos a 3 pasajes bíblicos fundamentales para ver por qué es un pecado propagar miedo, paniquismo, alarmismo y terrorismo al Armagedón o a la gran tribulación o supuestos últimos días. 1. El primer pasaje es Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí Jesús enfatiza que ni los ángeles ni él mismo conocen el día del fin, sino únicamente el Padre. 2. El segundo pasaje se encuentra en Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este es aún más explícito, porque menciona directamente que ni el Hijo lo sabe. 3. Y el tercer y último pasaje se encuentra en Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Aquí Jesús responde a los discípulos cuando le preguntaron si restauraría el reino a Israel. Les dejó claro que esos asuntos de tiempos y fechas no les correspondía conocerlos, sino al Padre. Estos 3 pasajes juntos forman la base de la enseñanza de Jesús. Nadie sabe la fecha del fin. Ni los ángeles ni el Hijo lo saben. A los discípulos no les corresponde andar especulando, sino estar vigilantes y enfocados en cumplir su misión. Bien, para esto vamos a examinar 3 razones de las cuales es tan dañino, pecaminoso y peligroso el propagar paniquismo, alarmismo y miedo. Razón número 1. El promover alarmismo, paniquismo y miedo es opuesto a lo que fomenta el Espíritu Santo, es pecar contra Dios y es hacer daño espiritual al rebaño de Dios. Si Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, que es un asunto que no les compete a los seres humanos, no le compete a los ángeles y ni siquiera al mismo Jesús, entonces ¿por qué dicho culto debería estar 24/7, o sea las 24 horas de cada día de la semana, fomentando pánico, miedo y alarmismo? En primera dicho culto se está metiendo en un lugar que solo al Padre le compete, o sea no le compete ni a Jesús ni a los ángeles, mucho menos a los seres humanos. En segunda está promoviendo algo que Jesús nunca promovió, Jesús nunca predicó pánico, miedo y alarmismo a la gente, él venía con un mensaje de amor, consuelo y esperanza. En tercera el promover paniquismo y miedo es pecar gravemente contra el Espíritu Santo. Hagamos un poco más de hincapié. Se están metiendo en un lugar que solo al Padre le compete. Jesús mismo reconoció que ni él ni los ángeles saben el día. Esto resalta la gravedad de que un ser humano intente especular o hablar con seguridad de algo que ni el Hijo reveló. Eso es usurpar autoridad divina. Están promoviendo algo que Jesús nunca promovió. Jesús no predicó miedo, sino esperanza y consuelo. Ejemplo, Mateo 11:28-30, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él alertaba sobre el juicio, pero nunca en un tono de paranoia ni de terror manipulador. Siempre lo hacía con un llamado al arrepentimiento y a la confianza en Dios. Promover paniquismo y miedo es pecar gravemente contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es descrito como Consolador, Juan 14:16. Espíritu de paz, no de temor, segunda de Timoteo 1:7. Espíritu que edifica la iglesia, no que la destruye, Efesios 4:3-4, 29. Entonces, propagar miedo es resistir al Espíritu y sustituir su obra de paz por ansiedad y turbación.
Se convierte en un pecado contra el espíritu porque se le atribuye a Dios un carácter que no es suyo, el de sembrar terror constante. Otros pecados implicados en propagar miedo y alarmismo 24/7. 1. Mentira y engaño espiritual. Al anunciar tiempos, fechas o juicios que Dios no ha revelado, están mintiendo en el nombre de Dios. Jeremías 23:16-17 condena a los falsos profetas que inventaban mensajes que Dios no había mandado. 2. Blasfemia y tomar el nombre de Dios en vano. Usar la autoridad de Dios para dar anuncios que Él nunca dijo es un tipo de blasfemia. Se invoca su nombre para dar peso a una mentira, violando el mandamiento de no tomar su nombre en vano, Éxodo 27. 3. Idolatría, adorar sus propios miedos o intereses. En vez de exaltar a Cristo y su Evangelio, exaltan teorías humanas, conspiraciones o interpretaciones que generan terror. Sustituyen la centralidad de Dios por un culto al miedo. 4. Falta de amor, daño directo al prójimo. El amor todo lo edifica, 1 Corintios 8:1, pero el miedo destruye la paz de los creyentes. El apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Promover miedo es hacer lo opuesto al amor. 5. Orgullo espiritual y arrogancia. Pretender conocer lo que solo Dios sabe es ponerse en un lugar que no corresponde. Es la misma tentación del Edén, querer tener acceso al conocimiento que Dios reservó solo para sí mismo. 6. Escándalo y tropiezo espiritual. Jesús advirtió, ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, Mateo 18:6. Cuando alguien genera pánico y confusión, hace tropezar la fe de otros y los aleja del verdadero mensaje de Cristo. 7. Falsedad profética y falso testimonio. Jesús mismo advirtió contra los falsos profetas que vendrían diciendo, aquí está el Cristo, o allí está, Mateo 24:23-26. Predicar miedo con fechas y anuncios apocalípticos falsos es caer en esa categoría. En resumen, el propagar miedo no es un simple error doctrinal, sino que está cargado de pecados graves, mentira, blasfemia, idolatría, falta de amor, orgullo, tropiezo y falsedad profética. Conexión con todos los ítems. Los 3 primeros ítems analizados son meterse en lo que no corresponde, falsear a Jesús, pecar contra el Espíritu. Los demás ítems son los frutos colaterales de ese pecado, mentira, idolatría, arrogancia, falta de amor, tropiezo, falsos profetas. Con ambos enfoques juntos tenemos una estructura redonda y poderosa. Doctrinalmente, usurpan el lugar del Padre, contradicen al Hijo y se oponen al Espíritu. Moralmente, cometen engaño, orgullo, tropiezo y falsedad profética. Bueno amigos, aquí concluimos con la razón número 1 de los pecados envueltos en propagar miedo las 24 horas de cada día de la semana. En mi próximo video estaré analizando la razón número 2. Decir que por cuestiones de tiempo, recursos y circunstancias no puedo hacer todo de una porque el hacer estos vídeos me demanda muchísimo tiempo, aparte que yo soy un hombre que trabaja mucho y tiene poco descanso. Bueno amigos, gracias por apoyar mi canal y ver mi video. Que Dios los bendiga mucho y hasta el próximo video.